Hola, ¿qué tal? Estamos hablando del papá y la mamá, sobre todo del padre. Estamos hablando de su situación totalmente confusa por no saber cómo se es un papá hoy en día. Habíamos dado algunas recomendaciones sencillas. No le pongas televisor en el cuarto a tus hijos. No es un problema de plata. Ay, puede que algunos de los muchachos que nos están oyendo digan, esa vieja loca, ¿por qué no? ¿Por qué no es? Como los encuevo, cada uno se mete a su cuarto a ver el programa que quiera y hemos perdido el sentido de la familia. Yo creo que todas las familias tienen derecho a sus trabajos, a sus actividades, a que mamá y papá trabajen, pero es muy importante poder juntar a la familia al lado de una mesita del comedor donde todos en familia podamos compartir. La mesa del comedor es otro de los requisitos fundamentales. No dejes que coman en sus cuartos. No es, si llegan a una hora, llegan del colegio, 3 de la tarde, 4 de la tarde, posiblemente se toman una merienda, pero luego lleguen a la mesa del comedor y comemos en la mesa del comedor. Y nos sentamos los 20 minutos. A esa hora no hay celulares, no hay televisión. Y lo cumplimos todo, empezando por papá y mamá, porque papá y mamá no pueden dar las órdenes para ellos no cumplirlos. Entonces vamos poniendo ciertas condiciones. No a los televisores, nos sentamos en la mesa del comedor, no vivo para ellos, no vivo tratando de comprarles la última bicicleta, la última patineta, todo lo mejor para ellos como si yo viviera esclavo de sus deseos y de sus caprichos. También recordar que en la familia no es una democracia y en la familia no votamos, es que nosotros queremos tal cosa, pero papá y mamá no han perdido su lugar de padre y madre. Y los niños son nuestros hijos y yo no me puedo igualar con ellos como si ellos fueran los que determinaran las cosas. La película del fin de semana, ¿quién la escoge? Bueno, hay momentos en que la podrían escoger papá y mamá, hay momentos en que podrían ser los hijos, pero tú no les puedes dar la autoridad de tu casa a los niños, porque es que los niños están entonces hoy en una igualdad absoluta, pero es responsabilidad de papá y mamá darles esto. Claro, y papá, como no sabe cómo ser papá, le quedan dos caminos. Se volvió una madre y hace las mismas cosas de la madre, o se volvió totalmente violento. No, perdona, un tercer camino, o desaparezco y me aíslo totalmente porque no sé cómo ser padre. Entonces, ¿cómo encontrar ese lugar? No te asustes de regañar a tus hijos, no te asustes de poner un orden, no te asustes de pedir las calificaciones del colegio, no te asustes de poner normas para que se cumplan. Ahora, hay que revisar las normas, pero papá entiende que las mamás son permisivas, son alcahuetas, y tú, papá, hombre, eres quien organiza, quien dice cómo se deben hacer las cosas, quien no cede tan fácil. Los papás y los hijos muchas veces el papá le muestra al niño el mundo de afuera, lo lleva de la mano y le dice al hijo que se arriesgue. Claro, los miedos son más propios de las mujeres. Las mujeres dicen, tenga cuidado, ojo con el peligro de afuera. Papá, desde lo masculino de su energía, es atrevido en el buen sentido de la palabra, es creativo e impulsa al niño. No, eso no se puede, no... qué miedo lo que te va a pasar. Ayúdale a crecer con confianza, ayúdale a transmitirle toda esa energía masculina tan necesaria para él, para que se arriesgue. Las mamás por lo general cuidan y sobreprotegen. El papá debe de empujar. El papá le enseña a montar bicicleta, el papá enseña cosas más fuertes, le enseña a ser absolutamente creativo, le dice que por favor se imagine cosas. Todas las investigaciones que muchas veces hacen los niños dependen mucho de la figura del padre. Cuando se vuelven absolutamente, entre comillas, destructivos de las cosas, cómo funciona un motor, cómo funcionan tales cosas. Esa es una mirada muy masculina y se la tiene que dar papá. Bueno, papá enseña cosas y papá, por ejemplo, hay un elemento muy sano que viene ahora en este mes de junio, que es el fútbol.
Es un elemento que permite a los niños y a los papás compartir muchos momentos. Creo que es muy importante y muy satisfactorio que el papá pueda transmitirle al hijo toda la pasión del fútbol. Muchas veces los hijos terminan copiándole al padre hasta la camiseta, el equipo de las preferencias del papá. Eso es muy importante. El fútbol es básico, los futbolistas se necesitan y es muy importante que el niño aprenda el fútbol con su papá o un deporte, puede ser la bicicleta. Cada vez más aquí en Cali hay jornadas de personas que montan bicicleta, van en grupos como de 200 personas y donde cada uno van muchas veces padres e hijos. El deporte puede ser un elemento muy importante de un espacio para aglutinar los intereses de generaciones distintas, de padres y de hijos. Y a través del fútbol papá puede ser muy solidario con ellos y les transmite mucho más de lo que quiere aceptar. Por ejemplo, ojo con el lenguaje, ojo con la rabia, porque los niños empiezan a aprender. Acuérdate que estos niños de hoy en día, así como nosotros de niños frente a nuestros padres, están aquí para imitar y copiar. Y si yo no me asusto de ser papá, no vivo para ellos, tengo mi lugar, tengo mis actividades, pero puedo compartir con él, sobre todo en el momento del deporte, es muy valioso porque le estoy transmitiendo una energía de padre, de hombre, que no se la transmite la madre, pero no porque la madre no pueda, sino porque cada uno, papá y mamá, da elementos diferentes a sus hijos. El papá también entonces maneja el mundo externo muchísimo más. El papá es mucho más atrevido, el papá es mucho más creativo, el papá es más arriesgado. Las mujeres somos más cuidadosas, hablamos de miedo, pero los hombres son capaces de enfrentar más. Esa energía, papá, que tantas veces le dices a tu hijo, tenga cuidado, ojo con eso, ojo con el peligro. Qué bueno que le puedas advertir, pero no te vayas a pasar al extremo de paralizarlo. Yo sé que las situaciones de los países no son fáciles, la situación de la ciudad no es fácil, pero yo no puedo educar a mis hijos paralizándoles totalmente. Aquí viene muy bien entender y aprender si lo espiritual tiene que ver con esto. Porque si yo creo en Dios, hay gente que te dice yo creo en Dios, pero me muero de susto de lo que pueda pasar. Voy a conectar con otros temas. La muerte no es un castigo. Nos morimos el día que nos tenemos que morir. Y si la muerte va a suceder, no quiere decir que los voy a exponer a los peligros y los voy a tirar a la calle. Pero yo tengo que entender que por más que los cuide, mis hijos en la vida están corriendo un peligro, como lo estoy corriendo yo. ¿Cuál peligro? Pues la posibilidad de morirnos, porque lo más seguro que tenemos siempre es la muerte. Pero no puede haber tanta aprehensión en la forma de educación de los hijos, porque si hay tanta aprehensión, entonces ellos se crían con una sensación de que el mundo hace daño y una fragilidad muy grande. El deporte es un elemento fundamental de contacto entre padres e hijos, es una energía masculina muy chévere, que los niños y las niñas no tienen que ser solamente hombres, los niños y las niñas pueden recibir de su padre, compartir el deporte. Qué rico que mamá también lo haga, pero dijéramos que si papá quiere apersonarse un poquito de transmitirlo del deporte, está perfecto. El deporte es un elemento fundamental donde la energía masculina de papá se transmite a sus hijos y él les enseña que ser hombre también tiene riesgos, pero tiene criterio, voluntad, decisión y disciplina, que es muy valioso. Al hablar de hombre-padre, que es lo que estamos conversando un poquito, es muy claro que hay que encontrarle los atributos a la paternidad, que no sea repetir ser madre con pantalones, porque la gran queja muchísimas veces es de la ausencia de padre y los papás se perdieron y se confundieron. La cultura hoy en día, qué paradoja, la cultura se ha vuelto muy femenina. El que un hombre tenga un problema con su esposa por los hijos y vaya al Instituto de Bienestar Familiar, casi que es como perder el año, porque siempre se está diciendo que el Instituto de Bienestar Familiar es absolutamente feminista y que un papá que vaya a poner una queja sobre la mamá
perdió el año. Los hijos, por lo general, es como si considerara bienestar familiar, que siempre le pertenecen a la madre y que los padres per se, por esencia, siempre son los que fallan. Eso no es verdad. Y qué bueno sería que dijéramos, desfeminizáramos un poco la cultura. Yo sé que hubo muchos abusos anteriormente, pero no podemos caer ahora en el otro extremo de creer que los hombres siempre son los malos y las mamás siempre son las buenas. Los padres siempre son los que fallan y las madres siempre son las malas. Hay que tratar de poder equilibrar. Para nosotros es muy importante manejar el equilibrio. Entonces estos papás modernos tienen que tratar de entender que ellos tienen derecho a ver a sus hijos, tienen derecho a tener unos horarios, tienen derecho a, si hay una separación, por ejemplo, tienen derecho a poder estar con ellos un fin de semana, pero tienen derecho a responsabilizarse de ellos, no a ir a pedir que los niños pasen con él el fin de semana, él se los deja a sus papás a su vez y él sale de rumba y entonces los niños están con los abuelos y no con el padre. Hay cosas bien importantes que hay que trabajar aquí sobre cuando hay una separación, cómo papá maneja ese tiempo y cómo mamá maneja ese tiempo. Las instituciones, las organizaciones del Estado deberían entender que no todos los padres son malos o que no todas las madres son buenas. Hay estudiar las historias de cada uno, estudiar las historias de los hombres y de las mujeres, no colocar jamás a un niño a escoger entre su papá y su mamá. Esto es bien importante de hablar, porque hemos creído que el niño va a decidir con quién se queda. Quiero decirles que es muy angustiante para un hijo encontrar con qué padre o con qué papá se queda. Si el niño está aquí entre su papá y su mamá y hay un problema y hay una separación, no les digas a los hijos con quién quedarse. Papá y mamá tienen que tomar esa decisión por el bien de los hijos. Y así los niños protesten. Si papá y mamá se van a separar y han decidido que los niños se queden con la mamá, no importa que los niños protesten, porque es que yo me hubiera querido ir con mi papá, yo hubiera querido acompañar a mi papá. Pero es muy importante lo que les voy a tratar de explicar. Cuando la decisión la tomamos los adultos de decidir con quién se quedan los hijos, los eximimos de la responsabilidad de escoger. Porque si el niño tiene que escoger, si la niña tiene que escoger, se siente muy mal por cualquiera de las escogencias. Si escogen los niños libre y voluntariamente estar con la mamá, si es decisión de ellos, se sienten muy culpables frente al padre. Pero si los niños escogen estar con el padre, ellos escogen, se sienten muy culpables frente a la madre. ¿Cómo evito que mis hijos sientan culpa? Decidiendo por ellos. Así protesten, pero les estoy produciendo una actitud adulta, madura, pero los estoy liberando de tener culpa por la decisión que pudieran asumir. Espero que me hayan podido seguir y entender. Dejarles la decisión a los niños es llenarlos de culpa, porque cualquiera que sea, así sea un papá malo o una mamá mala, pero que los niños tengan que escoger entre su padre y su madre es de una angustia grandísima. Ojo, papá y mamá, ser autoridad es encontrar que tenemos que tomar muchas decisiones por ellos. Acuérdense que la casa no es una democracia. En la casa hay papá y mamá. Ahora, que no se vayan al otro extremo de que todavía a los 21 años un papá autoritario dice: en esta casa, mientras que tú vivas en esta casa, se hará siempre lo que yo quiera. Y tienen hijos o hijas universitarios de 20 años y papá y mamá todavía deciden manejarles las vidas. Acuérdense que estamos hablando de procesos de crecimiento. Una cosa es un niño, una cosa es un adolescente y una cosa es un muchacho adulto universitario. Yo no puedo tener la misma autoridad y el mismo dominio cuando mi hijo tiene 6 años o cuando mi hijo tiene 20 años. ¿Por qué? Porque las cosas son diferentes. No importa que sean el mismo papá y la misma mamá, pero el hijo de 8 años o la hija de 8 y el hijo de 20, ya hay una diferencia. Y yo no puedo seguir educándolos, papá y mamá, como si tuvieran el mismo tiempo. Miren, una cosa es tener 8 años y otra cosa es tener 20. Así vivamos en la misma casa. Yo no puedo esperar
que porque vivimos en la misma casa, sigan las mismas normas. Es como si tú tuvieras tu casa congelada y no entendieras que el mundo fue fluyendo. Y si el mundo fue fluyendo, es hora de cambiar también papá y mamá. Hay una serie de recomendaciones bien importantes, entonces espero que hayan copiado algunas cositas que nos ayudan a mirar cómo educar hijos, cómo ser un padre en el mundo moderno. Hay libros maravillosos que nos ayudan a mirar, por ejemplo, un papá, por lo general un hombre, desde lo masculino, puede ser cariñoso, pero jamás será posiblemente, jamás no, bueno, borro para que no sea tan categórica, pero posiblemente no sea muy meloso. Un papá demuestra afecto de una manera distinta de una mamá. Ahora, se puede abrazar un hijo, no hay miedo a que entonces se me va a volver homosexual si yo lo abrazo. No, lo puedes abrazar, pero un papá por lo general no va a ser meloso. Un papá, un hombre por lo general va a tener actitudes distintas. La mamá puede ser más contempladora, la mamá puede ser más permisivo, el papá puede ser totalmente amoroso, pero firme en su amor. Que el muchachito o la muchachita no lo logren convencer a punta de seducción, ay papito, sino que con unas actitudes firmes papá pueda tomar decisiones frente a sus hijos. Hay algo bien importante que es una cuñita aparte. Hay personas que encontraron o que les han dicho o que consideran que se puede hacer, que pueden besar a sus hijos en la boca. Eso aquí se me acaba de ocurrir. Y muchas veces un padre o una madre pueden besar a sus hijos, le doy un pico a mi hijo o a mi hija. Ojalá que no lo hagan. Simbólicamente no es sano. Normalmente, ¿a quién besamos en la boca? A una pareja. Y como el niño o la niña está en formación, ¿qué tanta confusión puede llegar a tener? Precisamente porque besar a sus padres en la boca es una manera de manejar simbólicamente un incesto. Voy a dejar la frase así cuando suene escandalosa, pero no se debe manejar, no se deben fomentar situaciones de confusión. Papá y mamá son pareja y manejan una serie de esquemas sexuales, pero confundir a los hijos y meterlos en esto es una igualada que no les conviene a ninguno. Bueno, han sido nuestros programas sobre el padre. Hemos trabajado, las madres proporcionan intimidad, los padres generan independencia, las madres son permisivas, los padres son más controladores, el padre por lo general es más despreocupado, más fresco, menos organizado en el orden, la madre es mucho más detallista, el padre es muy efectivo, muy concreto, la madre es más soñadora, la madre es más, juega un poco más con la fantasía, el padre, por decirlo de alguna manera, el padre hace muchas cosas, el padre es más silencioso, no maneja tanto lenguaje, la madre explica más cosas, el papá hace cosas de actividades concretas, lave el carro con él, lave el carro con los hijos, haga deporte con sus muchachos, planee excursiones. Por ejemplo, eso no quiere decir que no lo pueda hacer papá, pero mamá, por ejemplo, juega más a cocinar con ellos. Vamos definiendo entonces actividades de papá y mamá que son muy valiosas y que nos marcan la diferencia. Papá, necesitamos que existas en la familia, no te desaparezcas. No podemos llegar a decir, papá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, papá, que te me perdiste? No, papá, usted es tan necesario, Señor, como la mamá que está a su lado. Muchas gracias, que la pasen bien.